Un, dos, tres, ya. Bienvenidos a todos y todas al curso Botánica Cotidiana, Relación del Hombre con las Plantas. Yo soy Cristian Atala, ich bin Cristian Atala, del Instituto de Biología PUCB. ¿Ya? Mi correo es cristian.atala@pucb.cl, está en el aula. Le aprovecho al tiro de decir que usen harto el aula virtual, ahí voy a estar subiendo todo el material del curso, las clases y toda la cosa. ¿Ya? Hoy día tenemos una clase introductoria para hablar un poco de qué se trata el curso, cuáles son las expectativas que ustedes tienen del curso. La idea es que podamos conversar, ¿ya? Si quieren activar, cuando pregunte algo, pueden activar el micrófono y hablar, pueden escribir por el chat, ¿ya? Pero la idea es que participen un poco de este curso y no sea yo ahí hablando como mono una hora. Ahora, con los nuevos módulos, cambios de horario y toda la cosa, esta clase es súper cortita, por si acaso, porque antes era 1 hora y media, ahora es menos, es como 1 hora 10, no sé. Así que tenemos re poco tiempo, pero dentro de todo vamos a hacer lo posible. Vamos a partir con una cosa súper general. ¿Ya? ¿De qué? O sea, una reflexión que me gusta hacer cuando yo hago el inicio de este curso, que es la relación en general que tenemos de base con el reino de las plantas respecto de otras cosas, ¿ya? Entonces, me gustaría que alguno comentara o pudiera decir cuál es su experiencia o qué conocimientos tiene, de, por ejemplo, de la flora de Chile, o si en el colegio, por ejemplo, vieron algo de botánica, o si tienen alguna idea, por ejemplo, de plantas venenosas, plantas que son comestibles, nativas de Chile, o, por ejemplo, cómo es su conocimiento de la botánica en relación, por ejemplo, con los animales o con la biología humana, ¿ya? Obviamente no le estoy preguntando a los biólogos que ya hicieron botánica, estoy hablando a la gente de otras carreras. ¿Qué ideas tienen previas de botánica o qué cosas? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, dale, Carlos. Allá. Tecnología médica no he tenido botánica en realidad ni nada, entonces la pregunta que puedo responder es los conocimientos previos que tengo, y más que nada lo mayor que he conocido, no sé si era el caso de alguien de más, vivo con mi abuela, ¿Ya? entonces ella tiene un jardín todo y no sé, para cualquier cosa sabe, como ella vivía en el campo, sabe casi a qué son todas sus plantas. Entonces, para el dolor de cabeza tiene como 3 plantas diferentes, dolor de estómago. Cuando vamos al campo, navega perfectamente, sabe todas las floras venenosas y eso con el tiempo uno lo aprende. Entonces, como por transpiración de su conocimiento, he llegado a esas nociones, más que nada. Ya, excelente reflexión. Si se fijan, muchas de las cosas que nosotros sabemos sobre plantas son más bien por transmisión oral, sobre todo en contextos rurales o la gente que vive como en el campo o que ha tenido alguna relación con la tierra más directa, pero no en el colegio, ¿sí? No sé si otra persona quiere, por ejemplo, mira, hagan esta reflexión. ¿Cuántos tipos celulares de células animales conocen así al aire? Yo creo que todos me podrían nombrar célula muscular, célula nerviosa, glóbulo rojo, glóbulo blanco, epitelial, no sé, así al ojo podrían nombrar unos 10 tipos distintos de célula animal. ¿Cuántos tipos distintos de célula vegetal conocen? Ya. La clorofila nomás. Uno. Se fijan, casi toda la gente en el colegio lo que ve, lo que les muestran los profes en el colegio, con todo respeto a los profes en el colegio, eh, es una caja de zapatos con cloroplasto. ¿Sí o no? Sí. ¿Se han puesto a pensar ustedes que, por ejemplo, un árbol, la gran mayoría de sus células no tienen cloroplasto? ¿What? Loco, pero cierto. La mayoría de las células de un árbol no tienen cloroplasto, porque los cloroplastos están en las hojas verdes, pero todo el tronco y todas las raíces no tienen, son células vegetales que no tienen cloroplasto. Entonces, ese modelo de célula con cloroplastos que muestran en el colegio
¿Ustedes creen que se puede construir un musgo, un pasto, una palmera, un árbol, una orquídea con un solo tipo celular? No, No, po. imposible. Imposible, porque sería como una especie de sopa, ¿no es cierto? O de alga, ¿cachai? Como de un solo tipo celular. Las plantas están compuestas de muchos tipos celulares distintos, pero en el colegio, esta cuestión, olvídate, po. Y volvamos a otra cosa, po. Por ejemplo, en el colegio, en general se ve poco de diversidad. Y eso es por varias razones, ¿eh? No es solamente culpa de los profes. Lo que pasa, imagínense que los especialistas en grupos solo saben de un grupo en particular, y yo, por ejemplo, que soy botánico, no tengo idea de insectos o de mamíferos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un profe de biología que sea experto en vertebrados, invertebrados, plantas, hongos? No, imposible, pues posible que sepa de todo. Ya es muy difícil. Pero en general se ve poca diversidad en el colegio. Piensen, si yo les pregunto, nómbrenme animales nativos, ¿qué me pueden decir? Las hueñas. La huiña, pudú, ¿no es Pudú. cierto? Cóndor, ¿qué más? El tordo, El ¿no? tordo, ¿cierto? ¿Ya? Zorro, zorro, zorro golpeo, zorro. El zorro cojo, claro. Ya, y El no. ahora los que no son de agronomía o de biología, plantas nativas. Uy, yo solo sé algunos cactus. Eumo- Araucaria, Chagarrayán, canelo, el pulmo, peumo, todo eso. Bien. El quillay, belloto Ya. norte, la araucaria. La araucaria, súper bien, sí, po, araucaria, ya. ¿Y esas cosas que me están nombrando, las vieron en el colegio? No, ni uno. No, aquí afuera de mi casa. Sí, en la casa. Sí, acá afuera. ¿Se fijan que no es una cuestión sistemática, po, ¿cachai? No viene del colegio. En otros países, no sé si ustedes saben, pero en otros países el reconocimiento de su entorno es una de las cosas principales que se enseñan. ¿No les parece loco? Si ustedes miran por la ventana, en cualquier parte de Chile, menos en Calama, ¿cierto? En cualquier parte de Chile, miren por la ventana, ¿cuál es el organismo vivo más hay afuera? Eucalipto. Planta. Planta. ¿Sí o no? Cuando uno Sí. mira por la ventana, lo que se ve son plantas. ¿No les parece loco que pasen 12 años ahí metidos en el colegio y no sepan qué son? A mí me parece loquísimo. Me parece súper loco. ¿Se fijan? Por ejemplo, el arbolado urbano. ¿Ya? Uno no lo conoce. ¿Cachai? Y pasa ahí toda la vida al lado de las cuestiones. Uno no sabe qué son. A mí me parece súper loco. Entonces, lo primero, el primer, digamos, punto de este curso es tratar de darse cuenta de lo poco que sabemos de plantas en relación a otras cosas. ¿Por qué? Porque está poco representado en el currículum en el colegio, a pesar de que está en nuestro entorno inmediato, ¿cierto? Y que es súper importante saberlo. En otros países, por ejemplo, no sé, imagínense en Australia. ¿Ustedes creen que en Australia pueden en el colegio no hablarles de los animales venenosos? Hay todos venenosos, las hormigas son venenosas, entonces en el colegio tienen que ver algo de diversidad ahí, ¿cierto? Para poder como lidiar con el entorno. Y acá nosotros también tenemos un entorno que no conocemos. Y eso tiene que ver con varias cosas, ¿no es cierto? Nuestro patrimonio natural. Pero en Chile somos medio malos para esta parte, ¿no es cierto? De tomarle el peso a nuestro patrimonio cultural, histórico, étnico y también natural. ¿Ya? Vamos a avanzar. Bueno, ¿de qué se trata este curso? Resulta que el hombre, el humano, cuando digo hombre me refiero a humano, por favor, no piensen que me refiero al género, me refiero al ser humano. Eh, ha tenido una relación íntima con las plantas desde que se paró en dos patas, ¿ya? A través de nuestra historia registrada y de la prehistoria, estamos íntimamente ligados a las plantas, ¿ya? Los egipcios, por ejemplo, toda su civilización estaba basada o soportada por, ¿qué cosa? ¿Qué es eso que está ahí? La agricultura. La ¿Trigo? agricultura, ¿no? El trigo, claro, el trigo, ¿ya?
Y estos gallos hacían cerveza, ¿no es cierto? Y hacían pan y toda la onda con el trigo. O sea, ahí tenían como su base, ¿no es cierto? Con una planta que era el trigo. Aparte, el papiro, ¿cierto? Donde hacían sus monos y toda la onda, que también es una planta de zonas húmedas. Por ejemplo, es un dios maya. También hay uno azteca que tiene otro nombre, pero este es un dios maya que se llama Yumcax, que es el dios del maíz. Y los mayas y los aztecas también estaban muy, muy íntimamente relacionados con una planta en particular que era el maíz. ¿Ya? Esto que está acá es un dibujo japonés que muestra un compadre japonés con una planta de marihuana. ¿Ya? Y este dibujo es súper antiguo, es medieval. Y lo que podemos ver es que ya en la época medieval, esta planta que no es de origen japonés, ya se había introducido en Japón y la gente la utilizaba. Ahí se ve mascando una planta de marihuana muy japonés. Ahí, no sé, ¿ya? Cuando nosotros tenemos aquí uy, dame un segundo. ¿Qué dice? Ya. Cuando nosotros tenemos aquí y analizamos los usos de las plantas nosotros las usamos para alimentación, para salud humana, ¿no es cierto? Medicina. Muchos de los principios activos de remedios que nosotros compramos en la farmacia vienen de plantas. Por ejemplo, la aspirina, ¿cierto? Ustedes saben que la aspirina viene de el sauce, de la corteza de sauce, del salix. Por eso es ácido acetil salicílico del sauce. ¿Ya? Vestimenta, el lino, el algodón, ¿no es cierto? El cáñamo, materiales de construcción, la madera, principalmente, entre otras cosas, el coligüe, pinturas, cosas para teñir. También podemos obtener aceites, alcoholes, biocombustibles, plantas ornamentales, industria, biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso a partir de las plantas. Y lo primero que nosotros vamos a conversar acá es, ¿qué es una planta? ¿Ya? Cosa que uno podría decir, oye, pero la pregunta es idiota, pero no es tan trivial, no es tan trivial como uno cree. ¿Qué me puede decir qué es una planta? Los agrónomos y los biólogos, ¿quién se piola, por favor? Están muteados hoy día, ¿sí? Clase 1, así que... ¿Qué es una planta? De partida un ser vivo. Ya, eso sirve como punto de partida, ¿no es cierto? Es un ser vivo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Es un ser vivo que produce su propia energía mediante la fotosíntesis. Perfecto. Eso se llama autótrofo. Es un ser vivo autótrofo. Excelente. ¿Qué más? Es de estructura multicelular. Pluricelular. Pluricelular. Perfecto. ¿Las células cómo son? Está formado por células procariontes. Eucarionte. Excelente. Ya, entonces es un ser vivo eucarionte, autótrofo fotosintético. Buena. Pluricelular. ¿Qué más? Hasta ahí estamos súper bien. Pero todavía esa definición no lo separa, por ejemplo, de un cochayuyo. ¿Tienen órganos reproductores? ¿Ya? Como En general, todos los organismos eucariontes complejos tienen órganos reproductores. un cochayuyo, no una planta. Ah, no. ¿Cómo? ¿No una planta? No. Un cochayillo no es una planta, es una alga parda que se llama. Y es de hecho incluso de otro reino. ¿What? ¿Tiene raíces? ¿Qué? ¿Ya? Ese puede ser una definición de los órganos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, los musgos también son plantas y no tienen raíces.
Qué loco. Pared celular de celulosa. Gabriela. ¿Clorofila? ¿Qué? ¿Poseen clorofila? Clorofila, sí. Son terrestres, efectivamente. ¿Ya? Los árboles también son plantas, como general, ¿cierto? Y hay plantas que pueden ser herbáceas, como un gomero, o sea, más bien como, no sé, un diente león, una cuestión así, o pueden ser Profe, leñosas. ¿Qué? ¿tendrá que ver con la respiración que consumen dióxido de carbono y desechan oxígeno? Pero las Ya, algas también. o sea, la respiración celular, todos los organismos eucariontes hacen respiración, y la respiración es igual que nosotros humanos que usan las mitocondrias para consumir oxígeno y eliminar CO2. Aparte hacen fotosíntesis, pero las algas también hacen fotosíntesis. ¿Ya? La diferencia es que, claro, esas son más bien marinas y estas son terrestres, aunque hay plantas acuáticas, pero no existen plantas marinas. ¿Ya? Por ahí. Pero vamos bien. ¿Qué cosa no es una planta? Esto, por ejemplo, hace algunos años eran considerados plantas, pero hoy día se sabe que son de un reino distinto. ¿Ya? Los hongos no son plantas. Los hongos no son plantas. Son de un reino distinto. Es decir, un champiñón es tan diferente a una planta como un perro de una planta. ¿Ya? Gonzalo, la elodea es una planta acuática. Es una monocotiledonia acuática. Esto que está acá es un cochayuyo, ¿ya? Y que es una alga parda, que es de otro grupo que se llama heterocontófita, que no son plantas. ¿Vale? Y esto que está acá, ¿qué es? Líquen. ¿No? Bien. ¿Quién dijo? Carola. Carola. Sé que soy de Valdivia. Eres de Valdivia. Oye, Sí, ahí hay unos líquenes foliosos, pero a todo sí. ritmo. ¿Hay ido al jardín botánico ahí en la U? Vivo al lado, aquí lo estoy viendo por la ventana. ¿Isla Teja? Oh, qué bonito. Vivo al lado del arboreto. La verdad me crié acá, entonces por eso es que lo de las plantas me encanta. Ah, entonces tienes ahí experiencia de Pero no primera cacho persona. nada, a pesar de que estoy en todo el contexto, por eso es que la ignorancia, no, tenía que O tomar esta sea, si asignatura. eres capaz de reconocer que esto es un líquen, créeme que sí cachas. Ah, Que- bueno. ya, efectivamente, esto es un líquen. Un segundo que le voy a decir a mi gato que quiere salir. Ya, El profe gata. se paró a tirar la puerta. Ahí, chao. Un segundo que abrir la puerta al gato. Es un líquen, y un líquen es básicamente una asociación simbiótica entre hongos y algas, ¿ya? Y ahí se juntan y forman un organismo mutualista, ¿vale? Sí, estas cosas no son plantas. Ya, esto que está acá es una especie de árbol de la vida de las plantas, ¿ya? Y las plantas pertenecen al reino Plantae. Y la verdad es que una cosa que uno tiene que entender es que la clasificación de estas cuestiones no existe en la naturaleza. Las clasificaciones del organismo las hacen personas. Juan Pérez, González, generalmente son con apellidos alemanes o gringos, pero son personas las que proponen agrupar. Es como cuando yo voy a mi closet y yo tengo, no sé, por los calcetines ordenados por color, pero otra persona los puede tener ordenados por fibra y tiene los sintéticos por un lado y los otros por el otro lado. Entonces, hay que recordar entonces que la clasificación de los organismos es una propuesta de una persona, no es una verdad universal, no sé si me entienden. ¿Ya? Esta es una de las propuestas más aceptadas hoy en día de qué son las plantas. En general, muchos autores incluyen dentro de las plantas unos grupos de algas verdes. ¿Ya? Las algas verdes son plantas, de acuerdo a algunos autores. ¿Ya? Las calopsias son un grupo de algas verdes y acá tenemos un grupo que se llama briófitos, son ya plantas terrestres propiamente tal, todas tienen embrión, y aquí tenemos las hepáticas, los musgos y los antocerotes. Son un grupo de plantas bastante menos conocidos que los otros, pero yo creo que todo el mundo ha visto en un muro, bueno, la gente que vive de la zona central para el sur, para el norte a lo mejor es más difícil, pero en lugares húmedos, en las paredes salen a veces unas champitas verdes, esos son musgos, ¿ya? Que son plantas. Los licopodios
que la gente que vive también en lugares como de la Octava, por allá, para el sur, es más común, por ejemplo, en Nahuelbuta, qué sé yo, verlo, y se llaman licopodios, ¿ya? No son muy conocidos. Helechos, esos sí son más conocidos, y hay gente que los usa en la casa, ¿no es cierto? O los ve por ahí, y los helechos son un grupo de plantas terrestres. Las gimnospermas, que incluye a las coníferas, la araucaria, ¿no es cierto? El pino, el alerce, todas esas plantas, ¿sí? Y finalmente las plantas con flores, ¿ya? Todos estos grupos tienen características distintas, tienen usos distintos, y podemos encontrar aspectos etnobotánicos desde aquí para allá. O sea, por ejemplo, ¿alguien conoce algún musgo que tenga un uso o aplicación? ¿Nadie? Lo usan para los arreglos florales, para Bien, mantener a las plantas, a las flores más, con más tiempo de vida. exactamente. Valesca tiene razón. Hay un musgo que es el sphagnum, que de hecho lo extraen en Chiloé, y lo extraen de forma súper poco sustentable, y tienen ahora problemas ambientales serios en Chiloé porque los sphagnum regulan el agua, ¿ya? Y lo sacan ahí con retroexcavadora y están dejando la embarrada en Chiloé por la extracción de sphagnum. Bueno, el sphagnum efectivamente es súper buen sustrato y lo usan para plantas como orquídeas, por ejemplo. Todas estas orquídeas que venden en el Home Center o en el Easy vienen en sphagnum. Aparte, el sphagnum, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero tiene muy buenas propiedades antibióticas. Y en las guerras mundiales se les acababan los antibióticos o sea, imagínense la cantidad de gente con brazos menos, piernas menos, heridas de bala, y usaban mucho antibiótico, y cuando se quedaban sin antibiótico usaban sphagnum, ya que es este musgo que tiene muy buenas propiedades antibióticas. Aquí en los licopodios, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero ¿cachados esas estrellitas de fuego artificiales que uno los prende y se hace así? Se pueden hacer con esporas de licopodio. ¿Ya? Helechos. Hay algunos helechos comestibles. En lugares como Finlandia, por ejemplo, se comen brotes tiernos de algunos helechos, y hay algunos helechos que tienen propiedades medicinales. ¿Ya? Gimnospermas, bueno, ¿qué gimnosperma nosotros podemos comprar en el supermercado que se comercializa en Chile? Mm, No quiero pecar de ignorante, pero se me viene a la mente la piña. Los piñones, po. ¿Nunca han comido piñones? Sí. Las semillas de la araucaria son los piñones, ¿ya? Por eso es el pehuen, por eso los pehuenches, la gente del piñón, del pehuen, eh, los piñones son comestibles, ¿ya? Entonces, nosotros podemos comprar en el supermercado piñones, ¿ya? Igual aquí en esta zona no son tan frecuentes, que no se comen tanto, pero más para el sur se comen tanto. Y en Europa, no sé si ustedes sabían, pero existe el pino piñonero, el pinoli, y la comida italiana, por ejemplo, tiene algunas cosas que se hacen con pinoli, que es la semilla de un pino que es de Europa, ¿ya? Y también, no sé si a alguien le gusta el martini con gin. ¿Ubican el martini ese que toma James La Bond? aceituna, la aceituna. Claro, ese. El gin, el licor del gin se hace de el arilo de la semilla del junípero, ¿ya? Que es una gimnosperma también, ¿ya? Y por último, las plantas con flores, que aquí obviamente es la mayor diversidad, y hay un montón de usos, y aquí básicamente todas nuestras comidas son de plantas con flores. Por ejemplo, la semilla de calabaza, todas las cosas que tienen fruto tienen flores, ¿ya? Esto es como se ve la diversidad hoy en día, pero en realidad esto no interesa mucho. Esta es la clasificación que se usa hoy en día para entender la diversidad de enzimas, pero esto solo se los muestro para que vean la variedad de cosas que hay. O sea, plantas en total hay alrededor de 300.000 especies, ¿ya? Alrededor de 300.000 especies de plantas vasculares y unas 50.000 de estas otras que están acá. Entonces, estamos hablando de una super mega diversidad. Y la segunda conclusión es que nadie es experto en todo. O sea, no existe ninguna persona en el planeta que pueda reconocer todas las plantas del universo, ¿ya? Y la otra es que hay muchas especies, mucha variedad que no está estudiada. ¿Cuáles son sus usos o posibles usos? ¿Ya?
Esto de la botánica y la etnobotánica, ¿qué es? Básicamente la botánica es el estudio de las plantas, ¿sí? Etno viene de la gente, de la etnia, ¿cierto? Entonces la etnobotánica es una mezcla de las ciencias sociales y la botánica, y lo que estudia en el campo de cruce, ¿no es cierto? Aquí, lo que estudia es el uso humano de las plantas. Entonces, cualquier función, uso o consideración humana de las plantas es etnobotánica. Entonces, por ejemplo, las plantas que son así, el que yo la queme ruda para las malas vibras, eso es etnobotánica. Pero el que yo me haga una agüita de matico para la úlcera, también es etnobotánica. ¿Ya? Y la escala puede ser desde de lo más así, laboratorio hasta cosas más sociales, de conocimiento de uso tradicional. ¿Ya? Esa es la etnobotánica, el uso de las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de un gallo, ¿no es cierto?, haciendo etnobotánica, y básicamente lo que hacían, todavía se hace, ¿no es cierto?, es que iban a lugares de pueblos originarios, les preguntaban a la gente qué usaban y para qué lo usaban. Y muchas de estas personas, sobre todo a principios de siglo, o la primera mitad del siglo pasado, eh, probaban las cuestiones, po. O sea, por ejemplo, iban a, no sé, a donde un chamán, ¿no es cierto? Y les pedían que les prepararan las cuestiones y se pegaban los burones para poder describir la actividad de estas plantas, participaban en estos rituales y toda la onda. ¿Ya? No sé si han leído esto de lo de Carlos Castaneda, estas las enseñanzas de Don Juan, y pueden ver como del uso del mezcal y qué sé yo, ¿ya? Pero esto también es etnobotánica, po. Esto es como una diversidad de plantas, de los compuestos activos que tienen y los usos medicinales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es el crocus, el azafrán, es un digestivo porque tiene este compuesto que se llama azafranal, la morfina presente, o sea, los opioides, ¿no es cierto?, presentes en la amapola, eh, qué sé yo, o sea, uno puede también hacer un análisis etnobotánico a un nivel un poco más como de laboratorio. Este es un nivel más desde el punto de vista antropológico, pero también puede ser desde el punto de vista más botánico o químico o qué sé yo, ¿ya? O sea, para que ustedes sepan el ámbito amplio de la etnobotánica. ¿Por qué es importante el conocimiento botánico? No quiero hacer spoilers, pero ¿alguien vio Into the Wild? Como 10 veces, me encanta. No la he Ya, visto, pero sé de qué va. Especialmente la música. ya. Sin entrar en demasiado spoiler, el problema ahí es básicamente un error taxonómico. O sea, el gallo confunde una especie, ¿no es cierto?, comestible con una especie venenosa. Claro. Entonces, es muy importante esto. Bad taxonomy can kill. ¿Ya? Todos los años se muere en Chile gente que come hongos que son venenosos, por ejemplo. ¿Ya? Y así como hay hongos venenosos, hay plantas venenosas. Y que pueden ser parecidas o pueden tener, por ejemplo, bayas llamativas que uno dice, ¡ay, qué rico! Me voy a comer este berry, ¿no es cierto?, silvestre, y termina básicamente muerto. Entonces, ojo, porque el conocimiento botánico es súper importante. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, encuentro que en Chile la gente debería por lo menos saber, salir del colegio sabiendo algunas nociones de plantas medicinales y plantas que pueden ser tóxicas. ¿Ya? En ciertos contextos rurales, por ejemplo, la gente no tiene acceso a ir al hospital cuando se le ocurra, ni pedir hora con el especialista, ni atenderse ni por FONASA ni por privado, porque está lejos. Entonces, casi todo el tratamiento de cosas menores es pura medicina natural. ¿Ya? Entonces, es muy importante saber para qué sirve cada cosa. ¿Ya? Bueno, como aquí hay gente que viene de carreras que no necesariamente son biología, algunas nociones de morfología vegetal para que cuando yo hable después de que la raíz se usa para esto, el bulbo, o la hoja, o la flor, no sé qué, sepan de qué estamos hablando. Así como los animales tienen órganos, nosotros tenemos, por ejemplo, el guacharín, la panita, las tripas, los chunchules, las plantas también tienen órganos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los órganos de la planta? Raíz, tallo, hojas. Esos son los órganos vegetativos y los órganos reproductivos, flores y frutos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la hojita, tallo, la flor, y también a veces tienen estructuras subterráneas,
estas estructuras subterráneas a veces son raíces, a veces son tallos. Por ejemplo, los tubérculos son tallos engrosados, lo mismo que los bulbos son tallos con hojas engrosadas. Los rizomas son tallos subterráneos, estolones, esquejes cuando yo pongo un palito y lo reproduzco y ahí se pueden ver las raíces. Y esto que está acá es un fruto, en este caso un fruto carnoso, donde adentro está la semilla. Por si acaso, esto no es un cuesco. O sea, adentro del cuesco de palta no hay un cuesco, no hay una semilla. La semilla es esta cuestión gigante. Esto es lo mismo que una uva gigante y esto es una pepa gigante, por si acaso. Entonces, para que nosotros más o menos cuando veamos propiedades de algunas plantas, tratemos de siempre referirnos a qué parte de la planta se usa. Porque, ojo, hay plantas donde el bulbo es comestible y por ejemplo, la hoja no. O que el fruto es venenoso, pero se comen las hojas. O el fruto es comestible, pero la raíz es venenosa, etc. O sea, es muy importante siempre cuando uno hace consideraciones etnobotánicas es referirse a qué parte de la planta estamos hablando. ¿Ya? Para que nos entendamos un poco de por qué Chile es interesante desde el punto de vista de las plantas. En Chile hay unas 5.500 plantas vasculares, entre helechos, gimnospermas y plantas con flores, y unas 1.500 briófitos, que son musgos, hepáticas y antocerotes. Es decir, estamos hablando de 7.000 especies. Igual es alto. Nuestra diversidad no es tan alta comparado con zonas tropicales. Por ejemplo, en Colombia tienen como 10.000 especies. ¿Ya? De plantas vasculares solamente. Tienen como 10.000. Pero la diferencia es que en Chile casi la mitad de estas especies son endémicas. ¿Qué significa endémica? Significa que están en Chile y no están ni siquiera en Argentina. No están en ninguna otra parte del mundo. Entonces, este endemismo, esta característica, las hace únicas y muy, muy importantes, sobre todo para conservarlas o entenderlas, estudiarlas, porque no están en otra parte. Se extinguen aquí y se desaparecieron del planeta. La mayor cantidad de especies se encuentran en la zona central, en el área que justamente donde vive más gente, porque para acá hay desierto, para acá hay puro baja densidad poblacional con mucho terreno, montaña y terrenos que no, para ganadería que no están usados. Entonces, ¿dónde vive la gente? En la zona central, por razones climáticas, de suelo, etcétera. Y es justamente la zona de mayor diversidad. Entonces, justo aquí se produce como un conflicto donde está enfrentado la conservación de la diversidad y por otro lado los intereses de desarrollo, los intereses agrícolas, porque toda la gente quiere tener el condominio mirando al mar y justamente en esa zona es donde hay, por ejemplo, un montón de cactus endémicos, belloto del norte y especies que están en peligro, ¿ya? Entonces podríamos decir que esta zona es my precious y hay que cuidarla. ¿Qué vamos a hacer en este curso? ¿Qué se trata este curso? No. Vamos a tratar de identificar, recuerden, este curso está orientado para gente que no es bióloga, ¿ya? No crean que voy a, así como a favorecer a los que tienen como nociones. La idea de este curso es para cualquier persona. Vamos a identificar elementos cotidianos que provienen de plantas, de parte de plantas. Vamos a conocer relevancia de las plantas en la historia humana, vagamente, ¿no es cierto? Y comprender la importancia de la conservación de la diversidad para la sustentabilidad de la vida moderna. Tratar de entender que de alguna u otra manera dependemos de las plantas para comer, para vestirnos, para que nos provean oxígeno y también desde el punto de vista cultural, ¿ya? Porque eso no hay que perderlo. Nosotros tenemos una relación con las plantas desde mucho antes que inventáramos Internet. Entonces, que de alguna manera se transmite y se recoge, sobre todo en los pueblos originarios, ¿ya? Y eso también hay que tratar de conservarlo. ¿De qué se trata este curso? Bueno, clases expositivas. De repente podríamos a lo mejor leer algunos artículos científicos, algunos libros, presentaciones de estudiantes, trabajos grupales colaborativos y trabajo en aula virtual, ¿ya? La mayor parte de las clases no va a requerir presencial, pero les digo al tiro, vamos a ir tratando temas dentro del curso, ¿ya? Que están separados por módulos. Cada módulo, por ejemplo, la introducción, ¿cierto? Cosas generales. Después vamos a partir con plantas que son, por ejemplo, medicinales, después comestibles, después venenosas, después alucinógenas, después fibras, y vamos a ir tocando temas. En cada uno de esos temas van a tener que preparar presentaciones grupales. ¿Ya? Yo voy a crear en el aula virtual un foro para que se organicen, para que puedan organizar los grupos. Los únicos requerimientos que tengo es que los grupos tienen que ser heterogéneos. Es decir,
no pueden hacer el grupo de los biólogos, el grupo de los agrónomos, el grupo de los tecnólogos médicos, el grupo de los bioquímicos, el grupo de los ingenieros, el grupo de la educadora, ¿ya? Tienen que ser mezclados. Y eso, créanme que va a enriquecer el trabajo porque los que saben un poquito más de biología les pueden ayudar, los que tienen más nociones, por ejemplo, desde el punto de vista químico, o del punto de vista del diseño, o del punto de vista de la educación, de la comunicación más didáctica. La idea es que se complementen y puedan trabajar de forma colaborativa y grupal. Estas presentaciones grupales son una parte de la nota, ¿ya? Que vale el 60% del curso. Durante el semestre, sé que somos un montón, ¿ya? Durante el semestre lo que vamos a hacer es que vamos a ir repartiendo estas presentaciones grupales y al menos una vez en el semestre tienen que estar todos metidos en un grupo que presenta. Todas las indicaciones de cómo van a presentar se las voy a dar después, o si quieren lo conversamos ahora que terminemos esta parte, pero en general es muy simple, son trabajos grupales que se dan de una semana para otra generalmente. Preparan una presentación en PowerPoint de 10 minutos, eligen uno que presentan y después hay preguntas y se evalúa con una rúbrica, ¿ya? Chan, eso es todo. Y después un trabajo final, que también es grupal, donde tienen que elaborar 20 fichas de especies nativas de Chile con información sobre sus usos, o alternativamente hacer un trabajo de investigación en etnobotánica, ¿ya? Esto no lo ha hecho nadie todavía, siempre han hecho las puras fichas, pero está libre por si a alguien le interesa hacerlo y ya está, ¿ya? Por algunos ejemplos de presentaciones en clase que han hecho otros años, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos plantas comestibles, yo hablo de cosas súper generales, ¿ya? Como a nivel del mundo, y me enfoco en algunas cosas de Chile, pero por ejemplo, un grupo lo que hizo fue, cuando le tocó presentar plantas comestibles, eligieron ir a la Vega y en Valparaíso, obviamente en un momento donde se podía ir, o sea, no estoy diciendo que ahora tienen que ir, sino que ellos en ese momento se podía, era otro mundo, ¿cierto? Uno podía ir a la calle y todo, y fueron a hacer un análisis etnobotánico de lo que había en el mercado ahí en Valpo, ¿ya? Y hicieron como cuántas especies habían, de qué familias eran y toda la onda, ¿ya? Entonces, súper entretenido. O, por ejemplo, eligieron una zona de Chile, la zona sur, y vieron plantas comestibles de la zona sur de Chile, o, por ejemplo, en usos de los mapuches, ¿no es cierto?, en plantas de cestería, qué sé yo, ¿ya? Cada tema uno puede elegir como un subtema o algo para profundizar en las presentaciones que son en clase, ¿ya? Este curso, por supuesto, está pensado no para estresarlos, no para darles una carga académica así para que se maten estudiando, ni nada por el estilo, ¿ya? Están las presentaciones en clase que tienen que preparar y el trabajo final, que son 20 fichas de plantas nativas, ¿ya? No, no tienen que estresarse, la idea es que disfruten el curso, que aprendan, que lo pasen bien, que conozcan compañeros de otras carreras y se relacionen para poder crear cosas mejores, ¿ya? Productos mejores. Yo les voy a mostrar después en otra clase, les voy a mostrar algunos trabajos finales de otros años para que vean más o menos cómo es. Y algunas cosas que podemos hacer en el aula virtual todavía no tengo claro, pero puede ser que hagamos algunas discusiones en foro y cosas por el estilo, no sé si evaluados o no evaluados, pero lo mínimo que vamos a tener son presentaciones en clase y vamos a tener este trabajo final, ¿ya? Ok. Ahora, porque esto termina como luego, ¿cierto? ¿A qué hora termina? A las 10:30, no, ¿a qué hora termina esta cuestión? ¿Un cuarto para las 11 o algo así? Pues, ¿No? entonces, voy a Eso. sí, voy a dejar de grabar hasta acá, pero no se vayan porque